el verdadero dueño de la palabra según la Biblia. La Biblia, libro sagrado para millones, es la fuente principal de enseñanza y guía espiritual. Entender su relevancia es esencial para profundizar en la fe y la vida cristiana. En sus páginas, encontramos el poder transformador de la palabra de Dios y su autoridad indiscutible sobre nuestras vidas. ¿Quién tiene la autoridad sobre la palabra según la Biblia? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre el origen y el poder de las Escrituras. Saber quién es el autor y cómo se manifiesta su palabra nos ayuda a comprender la verdadera fuente de sabiduría y guía. En el contexto bíblico, la palabra se refiere a la comunicación divina, la revelación de Dios a la humanidad. Esta palabra puede manifestarse de diversas formas, desde los mandamientos y profecías hasta la encarnación de Jesús. La palabra es viva, poderosa y transformadora. Desde el principio, la Biblia nos muestra a Dios como el Creador. En Génesis, Dios crea el mundo simplemente hablando. Esta narración subraya el poder y la autoridad de su palabra, capaz de traer a la existencia todo lo que conocemos, desde la luz hasta la vida misma. El poder de la palabra de Dios es innegable. En Hebreos, se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Penetra el alma y el espíritu, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. En el Evangelio de Juan, se nos revela que Jesús es la palabra hecha carne. Desde el principio, Él estaba con Dios y era Dios. Esta encarnación es un acto de amor divino, mostrando que Dios no solo comunica su mensaje, sino que se convierte en Él. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido otorgada a Jesús. Esta declaración subraya su supremacía y su papel central en el plan de salvación. Su palabra tiene poder absoluto, guiándonos hacia la verdad y la vida eterna. Dios creó el mundo mediante su palabra, un testimonio del inmenso poder de su voz. Cada elemento de la creación responde a su mandato. Este acto creativo inicial demuestra que la palabra de Dios no solo informa, sino que también transforma y da vida. Los profetas fueron instrumentos de Dios, a quienes Él confió su palabra. Jeremías, como otros, recibió directamente de Dios el mensaje que debía transmitir. Así, la palabra de Dios se convierte en una guía y una luz en medio de la oscuridad y la incertidumbre. En los Salmos, encontramos numerosas referencias al poder y la importancia de la palabra de Dios. Estos escritos poéticos reflejan una profunda reverencia y amor por las enseñanzas divinas, reconociendo que en ellas se encuentra la sabiduría, la dirección y la paz que el corazón humano anhela. La Biblia es reconocida como la palabra de Dios, siendo toda ella inspirada por Él. Su contenido, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la guía suprema para la vida y la fe cristiana. Nos ofrece sabiduría, instrucción y consuelo a lo largo de nuestra jornada espiritual. El Espíritu Santo juega un papel crucial al enseñar y recordar la palabra de Dios. Actúa como nuestro guía y consejero, iluminando nuestra mente para comprender las Escrituras. Nos ayuda a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas diarias, fortaleciendo nuestra fe y obediencia. La palabra de Dios actúa como una lámpara a nuestros pies, guiándonos en cada paso que damos. En momentos de incertidumbre, ofrece claridad y dirección. Nos ayuda a discernir el camino correcto, brindándonos seguridad y confianza en el plan divino para nuestras vidas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Al escuchar y meditar en las Escrituras, nuestra confianza en Dios se fortalece. La palabra nos revela la verdad del Evangelio y nos acerca a la salvación, transformando nuestras vidas desde el interior. La palabra de Cristo debe habitar en abundancia en nuestros corazones. Al llenarnos de sus enseñanzas, somos renovados y equipados para vivir una vida plena y piadosa. Nos inspira a compartir el amor de Dios con los demás y a vivir conforme a su voluntad. La palabra en la Iglesia es fundamental para equipar a los santos. A través de las Escrituras, los creyentes son instruidos, edificados y preparados para realizar la obra del ministerio. La enseñanza bíblica fomenta un crecimiento espiritual sólido y una comunidad más unida y comprometida con los propósitos divinos. La obediencia a la palabra es esencial en la vida cristiana. Santiago exhorta a no ser solo oyentes, sino también hacedores de la palabra. Esta práctica diaria transforma vidas, alinea corazones con la voluntad de Dios y permite experimentar la plenitud de sus promesas. Las Escrituras advierten sobre la importancia de no añadir ni quitar nada a la palabra de Dios.
Esta advertencia subraya la pureza y la integridad de la revelación divina. Mantener su mensaje intacto garantiza que los creyentes reciban la verdad completa y sin distorsiones. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Jesús, en su oración, afirmó que la palabra es verdad. Esta certeza proporciona una base sólida para la fe cristiana y guía a los creyentes en un mundo lleno de incertidumbres y engaños, ofreciendo claridad y dirección. La sabiduría proviene del Señor y su palabra. Proverbios destaca que del Señor viene la sabiduría. La meditación en las Escrituras permite a los creyentes discernir entre lo correcto y lo incorrecto, tomar decisiones prudentes y vivir de acuerdo con los principios divinos, reflejando el carácter de Dios en sus vidas diarias. Predicar la palabra es fundamental en la enseñanza cristiana. Los líderes y maestros están llamados a compartir las Escrituras con claridad y pasión, guiando a otros hacia la verdad. La proclamación constante de la palabra ayuda a edificar a la comunidad de fe y a fortalecer su comprensión espiritual. La fe en Dios se fortalece al oír su palabra. La Biblia enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchar y meditar en las Escrituras alimenta nuestra confianza en Dios y nos ayuda a crecer espiritualmente, enraizados en sus promesas. La justicia divina se revela a través de la palabra de Dios, que siempre cumple su propósito. La Escritura asegura que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que logra aquello para lo que fue enviada. Esto nos da confianza en la justicia y fidelidad de Dios. Las palabras de Dios deben estar en nuestro corazón, guiando nuestras acciones y pensamientos. La meditación diaria en las Escrituras nos ayuda a internalizar sus enseñanzas. Así, nuestra vida refleja los principios divinos, y nuestra relación con Dios se profundiza, cultivando un corazón alineado con su voluntad. La oración es eficaz cuando está enraizada en la palabra de Dios. Jesús enseñó que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, nuestras peticiones serán escuchadas. Esta conexión profunda entre la oración y la palabra fortalece nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios. La palabra de Dios brinda protección en momentos de adversidad y tentación. Es descrita como la espada del Espíritu, una herramienta poderosa para defendernos contra los ataques del mal. Al meditar en las Escrituras y aplicarlas, encontramos refugio y seguridad en la sabiduría divina. El amor y la palabra están intrínsecamente conectados. Quien guarda la enseñanza de Dios, demuestra su amor por Él. Este compromiso fortalece nuestra relación con Dios y nos guía a vivir de acuerdo con sus mandamientos, reflejando ese amor en nuestras acciones diarias. El discernimiento espiritual proviene de la palabra y del Espíritu Santo. A través de la lectura y estudio de las Escrituras, somos enseñados por el Espíritu a comprender las verdades divinas. Este entendimiento nos ayuda a tomar decisiones sabias y vivir conforme a la voluntad de Dios. Las Escrituras nos otorgan esperanza en momentos de dificultad. Nos recuerdan las promesas de Dios y su fidelidad a lo largo del tiempo. Al leer la palabra, encontramos consuelo y fortalecemos nuestra esperanza, sabiendo que Dios cumple lo que promete y nos sostiene en toda circunstancia. La palabra de Dios también trae paz a nuestras vidas. Al aplicar lo que aprendemos y recibimos de las Escrituras, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz nos permite vivir con confianza y serenidad, sabiendo que Dios está en control y cuida de nosotros. Guardar la palabra de Dios es esencial para mantener la pureza del corazón. El Salmo 119:9 nos enseña que la juventud puede vivir de manera íntegra al seguir los mandamientos divinos. La palabra actúa como un guía moral, ayudándonos a discernir entre el bien y el mal. La palabra de Dios es una fuente inagotable de fortaleza. Isaías 40:8 nos recuerda que, aunque todo lo terrenal pueda desvanecerse, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta constancia nos da ánimo y seguridad en tiempos de dificultad, proporcionando un fundamento sólido para nuestra fe. El mandato de predicar el Evangelio está claramente establecido en la palabra de Dios. Marcos 4:15 nos invita a compartir las buenas nuevas con todo el mundo. Esta misión es esencial para expandir el reino de Dios y traer esperanza a aquellos que aún no conocen su amor y salvación. La unidad en la Iglesia es un reflejo de la palabra de Dios en acción. Efesios 4:3 nos insta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La palabra fomenta la comprensión y el respeto mutuo, esenciales para una comunidad cristiana armoniosa y fortalecida.
El perdón es un pilar fundamental en la vida cristiana, y la palabra de Dios nos guía en este camino. 1 Juan 1:9 nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Este acto de gracia nos purifica y nos reconcilia con el Padre. La obra de Dios se manifiesta en la fe que depositamos en Él. Creer en aquel que Él ha enviado, Jesucristo, es fundamental para nuestra relación con Dios. Esta fe nos impulsa a vivir conforme a sus mandamientos y a buscar su voluntad en todo momento. Conocer la verdad de la palabra de Dios nos libera de la esclavitud del pecado y la ignorancia. La verdad revelada en las Escrituras ilumina nuestro camino y nos ofrece la libertad de vivir plenamente en Cristo, alejándonos de todo lo que nos aparta de su amor. Las palabras de Jesús son fuente de vida eterna. Él tiene el poder de otorgar vida más allá de esta existencia terrenal. Al seguir sus enseñanzas y obedecer su palabra, encontramos la promesa de una vida eterna en comunión con Dios, llena de paz y alegría. El poder de la palabra de Dios es inmenso y su impacto en nuestras vidas es transformador. Al meditar en sus enseñanzas y aplicarlas diariamente, experimentamos un crecimiento espiritual profundo. Esta práctica nos acerca más a Dios y nos ayuda a vivir de acuerdo con su propósito. Invitamos a todos a leer y meditar en la palabra de Dios diariamente. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también encontramos guía, consuelo y sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. La palabra de Dios es un faro que ilumina nuestro caminar.